Hemos vuelto, gente. La verdad es que ha habido ciertos cambios en mi vida, todos positivos, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí para hablar de un tema nuevo, aunque este se va un poco de la temática normal del canal. La verdad es que estos días he estado leyendo sobre este tema, me ha parecido bastante interesante y he decidido hacer un vídeo, así que, ¿qué os parece si lo intentamos? Hoy vamos a hablar de sintoísmo. ¿Sintoísmo? Vale, cuando pensamos en Japón muchas veces nos viene la imagen de grandes edificios como ciudades de Osaka o Tokio, un gran desarrollo tecnológico, tal vez la imagen de algún anime o manga, o simplemente una idol actuando. Y sí, estas imágenes son representativas de una parte de la cultura japonesa, eso nadie lo va a negar. Pero es verdad que es una pequeña parte de todo de lo que podemos hablar de Japón. Vale, pero todo esto ¿por qué? Japón, y Oriente en general, nos suele ser bastante desconocido. Hay muchos aspectos de estas culturas que no solemos tener presente y no les solemos dar atención. Que oye, uno sigue siendo friki y sigue interesado en estos aspectos más mainstream de la cultura japonesa, pero también es cierto que esta cultura es mucho, pero mucho más profunda de lo que solemos ver a primera vista. Es por ello que hoy vamos a hablar del sintoísmo, un aspecto fundamental de la cultura japonesa. Pero antes que nada, Dios, qué ganas de decir esto, voy a por mi café. Antes de que este empiece a hablar, muchas gracias por seguir por aquí. Pido otra vez perdón por la desaparición de estas 2 semanas. Y por ello te pido que si te gusta el contenido del vídeo, no dudes en darle like, comenta lo que te apetezca, porque eso va a hacer que pueda llegar a más gente y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, vamos a ello. Antes de nada, hemos de tratar de definir qué es el sintoísmo. Normalmente solemos decir que este término hace referencia a una religión, y aunque esto es mayormente cierto, el sintoísmo es una confesión religiosa, no se queda solo en eso. El sintoísmo es parte de la identidad del pueblo japonés, y por ello no podemos hablar solo de él como si fuera una mera religión. Así podemos decir que el sintoísmo se ha establecido en 3 grandes ámbitos en los que se desarrolla. ¿Cómo? ¿El sintoísmo no es una religión? Un momento, déjame explicarme. Lo que estoy tratando de decir es simplemente que el sintoísmo no solo puede ser tratado como una forma de religiosidad, es algo mucho más amplio. Podríamos hablar evidentemente del sintoísmo como religión, manteniéndolo en este ámbito, pero podemos hablar también de la cultura sintoísta o incluso de la ideología sintoísta, que fue bastante importante dentro del siglo XX en Japón. Con el sintoísmo se ha convertido en una parte fundamental de la identidad del pueblo japonés, y así ha conformado muchos aspectos de la cultura del mismo. Vale, creo que más o menos lo estoy entendiendo. El sintoísmo al final es un elemento fundamental para poder comprender la cultura japonesa, pero ¿existe alguno más? Esto tal vez sea arriesgarse mucho, pero sí es verdad que hay ciertos aspectos que son bastante importantes para hablar de la cultura japonesa. Algunos elementos que forman aparte del sintoísmo la cultura japonesa podrían ser perfectamente el confucianismo, el taoísmo, el budismo zen o la influencia de Occidente. Es verdad que cada estudioso dice que alguno es más importante que otro o incluso añade otros, pero estos suelen estar en casi todas las enumeraciones. Vale, guay, pero todos tenemos la misma pregunta. ¿Qué es exactamente el sintoísmo? El sintoísmo, o en japonés Shinto, es la religión endógena propia del pueblo japonés. Es decir, es la forma de religiosidad que nació en Japón, se desarrolló y ha ido evolucionando dentro de esta nación. Tal vez una buena idea es analizar el concepto propio del japonés, el Shinto. Vale, para que nos aclaremos, el concepto japonés Shinto está compuesto por 2 ideogramas o kanjis. Por un lado encontramos este kanji de aquí que se lee como Shin o Jin y significa Dios, aunque muchas veces también se puede leer como Kami. Y por otro lado encontramos este segundo kanji que también forma la palabra Shinto y significa camino, vía, método, senda. Es por ello que la palabra Shinto la podemos traducir completa como la vía de los Kami o el camino de los dioses. Por si acaso dejaré aquí abajo un pequeño glosario de las palabras en japonés para que quede todo un poco más claro. Vale, con ello el sintoísmo o simplemente el Shinto ha influido fuertemente en la cultura y en la identidad del pueblo japonés, siendo así su religión autóctona. Por ello es importante hablar de algunas de las características más importantes de esta forma de religiosidad. Lo primero que debemos de señalar es que dentro del sintoísmo es muy importante la figura de Japón como una nación, ensalzando con mucha fuerza la figura del emperador. Esto se puede ver en que hay un conjunto de mitos que tiene la función de legitimar a la familia imperial japonesa. También hemos de señalar que la visión de la vida del sintoísmo es bastante realista, pues acepta tanto aspectos positivos y aspectos negativos. Además, esta forma de religiosidad ensalza conceptos como la pureza o la admiración. Con ello podemos ver que muchos rituales suelen estar relacionados con la purificación del cuerpo, la mente y el espíritu. ¡Wow! Y a día de hoy esos aspectos perviven de una manera u otra en el pueblo japonés. Exacto, muchos de estos aspectos se han ido normalizando en la forma de actuar del pueblo japonés, generando un carácter propio. Vale, pero hay algo que me genera un poco de curiosidad. Hemos dicho que la palabra Shinto significa el camino de los Kami, pero no hemos hablado en sí del concepto de Kami. ¿Qué significa esto? Este concepto es bastante complejo y además ha generado diferentes disidencias en el momento de estudiar el sintoísmo. Es cierto que inicialmente el concepto hace referencia a los
los dioses sintoístas. Pero también es verdad que este término no se suele corresponder con la forma que tenemos los occidentales de entender la divinidad. Vale, pero también podemos decir que la palabra kami sí la podemos aplicar a las divinidades sintoístas. Estos son seres suprahumanos que los podemos equiparar a entidades propias de otras mitologías como la griega o la egipcia. Algunos ejemplos de estos son Izanagi, Izanami, Amaterasu o Susano. Sí, exacto, el concepto de kami hace referencia a un conjunto de divinidades a las que se les rinde culto en santuarios sintoístas. Pero el concepto de kami no queda ahí. Otra acepción que convive con la anterior es aquella concepción de kami como aquello que supera al poder humano. Por ello, muchos elementos naturales pueden ser entendidos como kami. Algunos ejemplos de esto son los océanos, las grutas o las montañas. Es más, la relación entre los kamis y la naturaleza es algo fundamental dentro de esta religión. Vamos, aquello que podemos considerar como algo superior al poder humano lo podemos considerar como kami. ¿Hay alguna concepción más de este término? En el Shinto moderno se ha ido depurando este concepto relacionándolo con la nobleza de espíritu. Este hecho es fundamental pues el concepto de kami adquiere un carácter moral, es decir, se relaciona con la excelencia. Esto es muy interesante pues hay ciertos conceptos morales que son deificados, como el concepto de armonía o de cooperación, y este hecho parece ser bastante importante dentro del actual japonés, al menos sobre el papel. Con ello podemos afirmar que el concepto de kami es mucho más amplio que el que podemos encontrar en otras formas de religiosidad. Esto nos permite entender el por qué el concepto de kami se puede aplicar a aquello que supera el poder del hombre, pero también a algunas concepciones morales. Exacto, el sintoísmo en esencia puede ser considerado una religión, pero por sus características acaba afectando a muchos ámbitos muy importantes. Pero por el hecho de ser una religión hemos de hablar de su forma de culto propio. Lo primero que hemos de comentar es que el Shinto no tiene un dogma ni un libro sagrado propio. Es más, esta concepción religiosa ha pervivido gracias a costumbres, hábitos o tradiciones del pueblo japonés. No obstante, sí que existen numerosos santuarios sintoístas en los que tratan de mantenerse numerosos cultos religiosos. Pero si no me equivoco, las prácticas religiosas del sintoísmo no solo dependen del santuario, o lo que se denomina en japonés jinja. Encontramos también otras prácticas religiosas que se generan en el hogar o en ciertos momentos del año. Totalmente, pero todo esto lo iremos viendo poco a poco. Hemos de hablar de algunos procesos básicos que son fundamentales a la hora de hablar de un ritual sintoísta. No en todos los rituales aparecen todos juntos ni todos se desarrollan de la misma manera, pero bueno, más o menos como esquema nos vienen bien. Estos los podemos enumerar en la purificación, en la ofrenda, en la oración y en el banquete ritual. Pero no todos los santuarios tienen las mismas prácticas, ¿no? No exactamente. Y esto nos lleva a hablar de un aspecto bastante complicado dentro del sintoísmo. Lo cierto es que hay un gran número de santuarios que sí que siguen unas directrices comunes. No obstante, encontramos otros tipos de santuarios que practican rituales diferentes. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Dentro de la religión sintoísta encontramos una diversificación entre el sintoísmo estándar, o lo que sería conocido como el sintoísmo del santuario, en japonés Jinja Shinto, y encontramos también el sintoísmo que no sigue la regla general. Así estaríamos hablando del sintoísmo de las sectas o el conocido como el Shuha Shinto. Exactamente, pero esta no es la única distinción que podemos hacer dentro del sintoísmo. Encontramos otra diferenciación que dependerá de quién realice estos rituales. Un ejemplo son los rituales sintoístas propios de la familia imperial. Así nos adentramos dentro de lo que se conoce como el Koshitsu Shinto. Pero por otro lado encontramos el sintoísmo que no requiere de sacerdotes y se genera por parte de las bases populares del pueblo. Este es el que se conoce como el Minsoku Shinto o el Shinto folclórico. Vale, pero creo que nos estamos desviando un poco. ¿No estábamos hablando de los santuarios? A ellos acude el creyente en búsqueda de protección, purificación o ayuda. No obstante, hemos de comentar que el santuario no simplemente consta del templo, sino del medio natural que le rodea. Hay una fuerte relación entre los santuarios y la naturaleza, y recordemos que al inicio hemos dicho que la naturaleza puede ser considerada sagrada, y este aspecto se mantiene cuando hablamos de los santuarios. No obstante, el sintoísmo se desarrolla también fuera de este santuario. En las casas tradicionales japonesas solemos encontrar ciertos altares en los que se rinden culto a los kamis o a los antepasados. Con ello, estos sirven para hacer ciertos rituales que se parecen a versiones reducidas de los que serían los santuarios. Entonces, como ya he dicho, esta creencia excede a los santuarios y llega al día a día y a la vida doméstica. Y es verdad que en muchos hogares se pueden generar rituales sintoístas, pero hay otros momentos en los que vemos que el sintoísmo genera influencia en el día a día del pueblo japonés. Uno de los ejemplos más importantes es el que se genera durante las festividades japonesas. Vaya, y por curiosidad, ¿cuáles son las festividades más importantes? Algunos de los ejemplos de festividades más importantes son el Festival Año Nuevo u Oshogatsu o el Festival de los Muertos u Obon. También encontramos otras festividades que son bastante importantes y están relacionadas con las estaciones. Algunos de los ejemplos más importantes de estos son el Festival del Verano, conocido como Natsu Matsuri, o el Festival del Otoño, que es el Akimatsuri. Evidentemente hay muchas más festividades, pero estas son de las más señaladas. Esto nos muestra que el sintoísmo está relacionado con la vida doméstica y también con ciertas festividades que plagan el calendario japonés. Aunque también es verdad que aunque no podamos ahondar mucho en esto, ya lo haremos, no os preocupéis, hay ciertas actitudes niponas que también podemos relacionar directamente con muchos de los valores propios del sintoísmo. Hemos de recordar en resumidas cuentas que el sintoísmo valora la excelencia moral y espiritual, y además hay una fuerte importancia de Japón como nación.
religión. Y esto también se puede ver dentro del propio carácter de los japoneses. Exacto, con esto hemos podido ver algunos ejemplos o elementos que nos permiten entender que el sintoísmo está fuertemente arraigado dentro de la cultura japonesa, aunque evidentemente se nos han quedado muchísimos aspectos por comentar. ¿Tienes alguna duda? Pues la verdad es que sí. ¿Cómo se relaciona el sintoísmo con otros aspectos fundamentales de la cultura japonesa como el budismo zen o el confucianismo? ¿Cómo se desarrollan concretamente las prácticas propias del sintoísmo? Y por último, ¿cómo se vive esta religión en las grandes ciudades como Tokio u Osaka? Como siempre, dejaremos algunas de estas cuestiones para otros cafés. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier cosa. Si tenéis alguna duda o queréis decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme la pista, suscribiros al canal y seguidme en mis redes sociales. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Yo no sé si esto está muy bajo de brillo. ¿Es posible? Ah, se me ve mejor lo que pensaba. Oh, respira, respira. Exacto, Madre mía.